Mira, la diferencia es muy grande, pero también hay que reconocer que hay fuerzas políticas que están en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en tiempos de campaña en forma permanente, ¿no? Entonces, se entiende que cumplen un rol de oposición y uno entiende que la oposición tiene que ser el contralor de un gobierno, de un poder ejecutivo, y en realidad han sido en Rosario en 2022 oposiciones con miras a gobernar la ciudad. Es decir, transcurrieron 2022 en un tiempo de una campaña light. Y eso se vio y se notó. Porque vivimos una época difícil en la que el conflicto ya quedó demostrado que lejos de resolverle los temas a la gente, lo que hace es agravárselos, y esto lo digieren a través de su percepción, ¿sí? Cuando se tira de la cuerda, cuando se tensa los extremos de la grieta, estamos hablando de situaciones que lamentablemente a los vecinos no les resuelven el día a día, sino que los sobrecargan con todo lo que funciona mal. Bueno, un poco eso es el rol, al menos que yo supe ver en 2022, de gran parte de la oposición, excepto una oposición con la que se puede cogobernar la ciudad, porque esa es la idea también. Contralor, cogobierno. Y el Consejo Municipal, como cuerpo legislativo, cumple esa función específica. Entonces, creo que le falta al Consejo ser más propositivo, ¿no? Ser más pro acción en miras de resolverle a los ciudadanos los temas más complejos. Hay mucho reclamo, ¿verdad? Mucho que uno entiende cuando el reclamo es ciudadano, pero hay mucha chicana y se pierde mucho el tiempo. Y eso es, lamentablemente, algo que todos tenemos que mirar. ¿Por qué lo estamos apoyando? ¿Por qué lo seguimos creando? Pablo dijo tiempo atrás, largo tiempo, el intendente Hapkin, vengo a unir, ¿no? Y con ese lema entró a la ciudad de Rosario al gobierno. Y la verdad que en el Consejo Municipal lo que se dio fue un espacio de diálogo en el que forman parte 20 pequeños sectores políticos que representan las fuerzas como las da hoy la realidad, totalmente fragmentada. Ya no hablamos de partidos políticos, sino de expresiones de partidos políticos. Y en ese esquema colaborativo, no todos saben entrar. Entonces, me parece a mí que la gran diferencia con este 2023 es que en 2023 está mucho más claro cuál es la pretensión electoral de cada una de esas fuerzas. Y lamentablemente, tengo que decirte que va a haber un año que va a ser mucho más difícil trabajar. ¿Por qué? Porque todos los temas se van a politizar. Y bueno, esto obviamente quienes tienen a cargo la conducción de la ciudad, como es el caso del intendente, no lo quieren. Quieren que los temas se resuelvan. Pero lamentablemente vamos a pasar por un año muy difícil. Las palabras de Pablo en el inicio del ciclo de sesiones ordinarias, que como siempre pasa en los primeros días de marzo, tuvieron un color y una tonalidad muy en sintonía con lo que está pasando y lo que está sufriendo el ciudadano rosarino. Porque se podría haber pasado 50 minutos, 120 minutos hablando de los planes de pavimento definitivo en Palma de Graneros, en Antártida Argentina, en Cordón Ayacucho, en Villa Moreno, en Barrio Banana, en Barrio Corrientes, en un sector de lo que conocimos históricamente como Villa La Lata, que cada vez es menos villa, ¿no? Donde la ciudad intervino muy fuerte. Podría haber hablado de la urbanización de Nuevo Alberdi, del sector rural del noroeste de Rosario, que hace más de 20 años se transformó en una franja olvidada de la ciudad. Podría haber hablado de cómo piensa mejorar la inversión en higiene urbana, recolección, con la inversión de 3.000 contenedores nuevos, de 20 camiones de carga lateral, para hacer más eficiente, no solo en términos energéticos, sino en términos ambientales, la recolección de residuos. Pero eligió, en realidad, destacar que todo eso no sirve si no tenemos lo que la ciudad, por sus competencias, no puede dar, que es seguridad, que es investigación en inteligencia criminal, que es juzgamiento, o sea, persecución, atrapar y condenar a quienes están, sobre todo en el crimen organizado. Nada tiene sentido si desde la cárcel se siguen ordenando el 90-95% de los ataques que ocurren en los barrios y en los cuales aparece la narcocriminalidad como la trama mayor.
porque hablamos de la narcocriminalidad que se alimenta de la desigualdad, la marginalidad, la economía delictiva, a la cual el Consejo mismo ha creado herramientas como la agencia antilavado para intentar coartarles el campo de acción. Pero la ciudad ya más no puede, porque estamos tensando las herramientas jurídicas para poder hacerle frente a estos problemas. Y no lo estamos logrando. Entonces, nada de lo que haga, por otro lado, aún en barrios que, te cito el caso de Empalme, pero hay otros también, jamás ha votado una expresión política que no fuera el peronismo. Entonces, no importa. ¿Qué importa cómo vota un barrio o cómo vota el otro? Lo que importa es que la gente que vive en ese barrio tenga un tema resuelto. Empalme y Graneros atravesó casi 50 años de gobiernos que le prometieron pavimento definitivo y ningún gobierno se los hizo. Y que lo va a hacer es Pablo, gestionando ante Nación, fondos también que van a llegar a la ciudad. Pero la gestión es la clave y detectar la urgencia del problema es la clave. Hace 3 años la ciudad le pidió al gobierno nacional y a la secretaría llamada SISU, la sigla es larga, Te Expreso básicamente se ocupa de las urbanizaciones de barrios populares, tiene un programa llamado RENAVAP. Hace 3 años la ciudad pidió priorizar Empalme y Graneros y la zona contigua, que es el barrio El Pumita, donde mataron a Máximo Jerez, de 11 años. Pasaron 3 años y no pasó nada. El pedido estaba hecho, porque ahí se había detectado a través de desarrollo social, a través del programa del Plan Cuidar de desarrollo social, que lo tiene a Lucas Raspal, trabajando concretamente sobre el Plan Cuidar. Bueno, nada de todo eso fue escuchado. En su momento fue diagnosticado y se advirtió que la situación de desigualdad y de narcocriminalidad en ese barrio se iban a empezar a cobrar vidas. Bueno, no se nos escuchó y llegamos a esto. La solución fue un parche, que en Empalme y Graneros y en Ludueña Sur sobre todo, hubiese gendarmes, hubiese fuerzas federales. Bienvenido. ¿Es suficiente? No. Nos tenemos que poner de acuerdo todos los estados. Y eso es lo difícil. No, por supuesto, porque lo que se intenta mostrar pasa que no tiene mucho sentido, no hace al sentido de quien lo está viendo, no construye un sentido de alivio, no construye una interpretación positiva, no construye optimismo. Mostrar que en Barrio La Guardia o Las Delicias o en Barrio Plata hay obras que se están haciendo o que hay 500 calles que se están arreglando mientras estamos hablando. No sirve mostrar que hay un plan para forestar la ciudad, que es una de las que más árboles tiene por kilómetro cuadrado, que es la de Rosario. Tiene un árbol cada 2 personas aproximadamente, o sea, tenemos media ciudad más en especies arbóreas distribuidas. Es un plan de 90.000 árboles para ser plantados en diferentes espacios y barrios, a veces espacios verdes, a veces en cuadras habitadas por vecinos que están sintiendo este impacto de la ola de calor. No sirve nada de todo eso si no somos capaces de generar las condiciones y que nos entiendan afuera, que entiendan que es un problema nacional. Cuando digo fuera de la ciudad. Uno casi se siente extranjero dentro de la Argentina, porque así nos tratan, ¿no? Es muy difícil que todo esto pueda ser tomado con ese sentido de optimismo si no logramos que nos escuchen y si no logramos que se transmita que Rosario es una ciudad de paz, que esa es un poco tu pregunta. Ese video tiene que ver con eso, porque Rosario tiene que estar en paz. Y Rosario es una ciudad de paz, con gente que es buena gente. Acá no tenemos a la narcocriminalidad gobernando y dando órdenes desde un gobierno, como es una estructura paraestatal que en otros países es habitual y que ha penetrado el Estado por más de medio siglo. Eso acá todavía no lo tenemos. Tenemos 60, 70 pequeñas organizaciones delictivas que tienen enlaces con detenidos por delitos federales como el narcotráfico, que dan las órdenes. Entonces lo que hay que hacer es trabajar para investigarlas y desmembrarlas. Y obviamente condenar a los responsables de esta violencia. Al tiempo que generamos las alternativas que nos lleven a pensar que tenemos una posibilidad, que es ofrecer oportunidades a quienes no la tienen. Nosotros en la campaña en 2021 decíamos esto: hay que sacarle pibe a pibe al narco en un trabajo de hormiga todos los días. Todos los días. Y de verdad que esto solo se puede hacer si contamos con la coordinación de los 3 niveles de los poderes ejecutivos: provincial, nacional, local,
y trabajando con el aparato judicial, es decir, esa otra pata del Estado, y con una reforma de algunas leyes en la legislatura provincial y en ese sentido propositivos acá en la ciudad de Rosario también, tratando de que lo que se trata de enseñar para prevenir los consumos problemáticos pase por las escuelas, pase por las mesas en donde hay familias que comen y se converse sobre el tema. Porque la forma en que Pablo se enoja ante el atentado o el ataque al supermercado de la familia Rocuso es, digamos, el síntoma de que nos toman el pelo y nos hacen dividirnos entre nosotros. Tenemos que tener claro que ese mensaje fue dejado así y escrito así, sorprendentemente bien escrito, pero no escrito así, para que sea propagado así. Entonces, por ir sobre el vértigo y por informar de lo que está pasando, que está perfecto, nos estamos perdiendo la segunda lectura. ¿Quién quiere que esto se diga? ¿A quién le conviene que esto se sepa? ¿Por qué conviene generar una noticia mundial con esto? Bueno, hay que pensar en eso, hay que pensar en quiénes son los responsables, hay que pensar quiénes dentro del grupo grande de personas encargadas de cuidarnos están involucradas con el narcotráfico. Hay que pensarlo, porque la única persona que ha puesto la cara y la única persona que reclama acciones concretas y la única persona que visita a las víctimas, en la mayoría de los casos, es el intendente, que es la persona más cercana como autoridad que tienen los rosarinos. Pero está claro que no alcanza.